Hola a todos, bienvenidos a su podcast hablando de artes marciales mixtas con su servidor, humildemente Vainilla UFC. Estamos de regreso, señoras y señores, con las predicciones del UFC Fight Night de Sterling vs Halal, evento que tendrá lugar el 25 de abril a partir de las 3 p.m. hora México. Nos vamos hasta el Meta Apex para disfrutar de 13 peleas que van a estar muy buenas, gente, y tenemos bastante de qué hablar, así que vamos directo al punto. No olviden dejar ese poderosísimo like y de suscribirse si no lo han hecho, y píquenle ese botón de hype que es totalmente gratis y me ayuda muchísimo. Gracias por todo el apoyo y sin mayor preámbulo vamos a dar inicio a las predicciones del UFC Fight Night de Sterling vs Halal. Iniciamos la cartelera de las preliminares en la división de peso paja femenil con el enfrentamiento de Talita Alencar versus Julia Polastri, y en esta ocasión me voy a ir con Talita Alencar como la ganadora, gente. Pero vamos a señalar lo que es obvio, lo primero que estamos viendo en estas estadísticas, y es la diferencia en cuanto al alcance, porque podemos ver que hay una gran ventaja para Julia Polastri con 16 centímetros más en el alcance, y la verdad me preocuparía un poco más si Talita Alencar, digamos que su herramienta principal fuera el striking. Pero Talita Alencar no es una striker. Talita Alencar es una peleadora que es muy buena con el tiempo de control, con el jiu-jitsu brasileño, tiene un cinturón negro en jiu-jitsu brasileño. Entonces pienso que Talita Alencar va a sacar esta victoria porque esta peleadora ya ha demostrado su talento en varias ocasiones en la UFC, consiguiendo varias victorias como contra Rayane dos Santos, Vanessa Demopoulos, Ariane Carnelossi, y ha demostrado mantener buen tiempo de control. Estamos viendo que aquí contra Vanessa Demopoulos pudo mantener casi 13 minutos de tiempo de control, además de que, por ejemplo, contra Carnelossi, todas las transiciones que estuvo haciendo esta peleadora eran bastante buenas, eran muy fluidas, muy limpias. Prioriza bien el hecho de mantener la posición sobre la sumisión, algo que es un principal error que cometen las peleadoras cuando están tratando de buscar la finalización y todo eso. Pero Talita Alencar es bastante inteligente, es bastante experimentada en esta área, incluso participó en el UFC BJJ, entonces le tengo bastante confianza, y puede que Julia Polastri sea una peleadora que tenga bastante volumen de golpeo como tal, pero es una peleadora que incluso en la pelea de pie no es perfecta. Es una peleadora que muchas veces tiende a esperarse demasiado, a ser muy paciente, a tener ciertas inseguridades. Recuerdo que contra Josephine Nuxon, creo que fue la pelea, estuvo muy indecisa, recibía demasiado castigo, se enojaba, se frustraba cuando no podía hacer lo suyo. Entonces siento que eventualmente Talita Alencar la va a terminar rompiendo, y bueno, que si ya la han controlado a ras de lona a Julia Polastri, claro que sí. Lupi Godínez, una peleadora muy completa en esta área, la controló durante 7 minutos y medio, y como ejemplo de una peleadora que es mucho menos completa que en comparación a Lupi Godínez, pero que también logró controlar a Julia Polastri, fue Cory McKenna. Cory McKenna creo que ya ni siquiera está en la UFC. No pensé nunca que Cory McKenna era una peleadora completa o algo así. La verdad era una peleadora bastante nivel entre medio y bajo, y logró controlar a Julia Polastri durante 5 minutos y 20 segundos. Entonces pienso que Talita Alencar no va a tener tantos problemas para controlar a Julia Polastri, además de que puede que en el alcance haya diferencia, pero en la estatura hay casi igualdad de condiciones. Talita Alencar es bastante fuerte, así que sí, me voy a quedar con Talita Alencar como la ganadora. Lo voy a clasificar como un 55-45, posiblemente vía la decisión, pero ya veremos. No descarto una posible finalización vía la sumisión. Pero bueno, me quedo con Talita Alencar como la ganadora en la división de peso paja. Continuamos en la división de peso welter con el enfrentamiento de Max Griffin versus Víctor Valenzuela, peleador de Chile, debutante. Y me voy a ir con el debutante Víctor Valenzuela como el ganador. Pero vamos a ser muy directos, vamos a ir directo al punto.
Originalmente me iba a ir con Max Griffin como el ganador, porque este peleador tiene más experiencia, es veterano, tiene buena técnica, tiene más alcance, más estatura, con los desplazamientos es bueno, pensé que posiblemente iba a poder sacar una pelea inteligente contra Víctor Valenzuela y todavía puede pasar, pero al final, cuando yo estuve viendo los dos enfrentamientos, los últimos dos enfrentamientos de estos dos peleadores, en el caso de Max Griffin, sí pude ver que en el enfrentamiento contra Chris Curtis hubo ciertos momentos en que él perdía el cierto momento, no se desplazaba de manera tan inteligente y el estilo que tenía Chris Curtis al final de cuentas, este estilo como medido, lento, intercambios no tan bestias ni nada por el estilo, le benefició a Max Griffin porque le daba el tiempo para entrar al intercambio, desplazarse, salir de los intercambios, salir del peligro. Pero Víctor Valenzuela es un peleador que en el Dana White Contender Series, obviamente ahí, salen con todo. Pero por las características que tiene Víctor Valenzuela, por su agresividad y todo eso, creo que va a salir con un ritmo bastante rápido en contra de Max Griffin y que posiblemente eso lo pueda poner en problemas a Max Griffin. Que este peleador no tiene tantas derrotas por nocaut, me parece que fue únicamente una derrota por nocaut, lo vamos a corroborar. Aquí está, Kobe Covington. Una sola derrota por nocaut en todo su historial, pero tiene 40 años, gente. Tiene 40 años e incluso Chris Curtis, que es un peleador que no tiene tanta pegada, en una ocasión en un intercambio sí lo llegó a conectar de manera fuerte y lo destanteó, lo mandó a la lona. No contó como knockdown, pero sí lo terminó mandando a la lona. Y es posible que Víctor Valenzuela es cierto que viene por una derrota por nocaut contra Michael Oliveira, pero fue una brutalidad lo que hizo Michael Oliveira. Es un peleador grande, fuerte, gran pegada, gran técnica, gran prospecto que ya quiero ver debutar en la UFC. Y Víctor Valenzuela le estuvo aguantando bastante castigo, estuvo lanzando buenos volados y lo que pude ver es que es posible que Valenzuela no tenga como la mejor técnica de todas, pero lanza ciertos volados que son muy rápidos, muy peligrosos y creo que en una de esas Max Griffin no va a alcanzar a retirarse lo suficientemente rápido y lo van a terminar conectando. Entonces por eso al final decidí cambiar mi decisión con Víctor Valenzuela, no porque sea de Chile ni absolutamente nada por el estilo, sino de manera objetiva tuve mis dudas si el veterano de 40 años Max Griffin va a poder aguantar todo el castigo y va a poder aguantar el ritmo de Víctor Valenzuela. Ahora, si Valenzuela pierde, definitivamente va a estar en problemas en la UFC, porque si no le puedes ganar a un veterano que tiene toda la experiencia de su lado, que sí, pero que es un veterano y que no está al más alto nivel actualmente, posiblemente va a tener muchísimos problemas en la UFC. Pero bueno, esperemos que no sea eso, esperemos que sea una victoria. Aún así va a ser una pelea cerrada, la voy a clasificar como un 55-45 a favor de Víctor Valenzuela, posiblemente por nocaut. Y ya veremos qué puede hacer este peleador de Chile en su debut. Y de momento me quedo con Valenzuela como el ganador en la división de peso welter. Continuamos en la división de peso ligero con el enfrentamiento de Francis Marshall versus Lucas Brennan y me voy a ir con Francis Marshall como el ganador, gente. Este peleador es bastante sólido, bastante completo tanto en la pelea de pie como a ras de lona y es posible que Lucas Brennan traiga un mejor nivel en cuanto al jiu-jitsu brasileño porque Lucas Brennan, este debutante que viene de Bellator, tiene un cinturón negro en jiu-jitsu brasileño y como pueden apreciar en su historial, es un peleador que es bastante bueno con con las sumisiones y todo eso, pero insisto en que Francis Marshall no es una patata a ras de lona. Tiene un cinturón púrpura en jiu-jitsu brasileño o morado, como le quieran decir. El punto es que ya es un peleador que ha sido probado bastante en la UFC y no tiene el mejor historial de todos, pero sí he visto bastante mejoría en este peleador. Siento que es alguien agresivo, alguien que sabe desplazarse, alguien que se siente cómodo en el octágono, además de que está en el equipo de American Top Team, gente. Es un gran equipo, gran supervisión y la única vez que fue finalizado fue con Isaac Dulgarian, un prospecto
que ahora está en problemas, pero problemas legales, pero un prospecto bastante bueno. Y ha sido como la única derrota como contundente que ha tenido Francis Marshall. Y en general ha tenido grandes desempeños, incluso cuando perdió contra Myron Santos tuvo un gran desempeño, porque en ese enfrentamiento yo pienso que Francis Marshall posiblemente se pudo haber llevado la victoria. Y Lucas Brendan es un peleador que se destaca más por su pelea únicamente a ras de lona. Y aquí en las estadísticas podemos ver que Francis Marshall no es una patata en la defensa de derribos. Tiene un 67% de defensa de derribos. Es un peleador, como les digo, bastante bueno en ese sentido. Y creo que le va a complicar esos derribos a Lucas Brennan. Siento que va a neutralizar los intentos de derribo y que básicamente le va a hacer una pelea difícil en la pelea de pie. Y si no me creen, pueden ver aquí en el historial de Lucas Brennan que las veces que ha llegado a decisión, que fueron estas dos únicas veces y esta tercera, pero bueno, en estas dos terminó perdiendo por decisión, gente. Terminó perdiendo por decisión. Es un peleador que si no logra concretar la sumisión, la finalización y todo eso, en su mayoría se termina viendo en problemas, gente. Cuando se participó en la PFL, terminó perdiendo. Y después también en Fury Fighting Championship, también terminó perdiendo. Entonces, pienso que este debut va a ser algo duro para Lucas Brendan y que la experiencia de Francis Marshall se va a ver muy, muy notoriamente en el octágono. Aún así, un enfrentamiento difícil de definir, uno que voy a clasificar como un 55-45 a favor de Francis Marshall, posiblemente vía la decisión, y ya veremos qué puede hacer Lucas Brendan, pero de momento me quedo con Marshall como el ganador en la división de peso ligero. Continuamos en la división de peso acordado o pactado, como le quieran decir, con el enfrentamiento de Yafel Fiño versus Cody Durden, gente. Y nos vamos a ir con Yafel Fiño como el ganador. Esa decisión fue clara, rápida para mí. Originalmente Yafel Fiño se iba a enfrentar a otro peleador brasileño que me acabo de olvidar de su nombre, Lucas Rocha. Lucas Rocha, este peleador iba a ser una pelea muy fácil, gente, pero se terminó cayendo el enfrentamiento y está tomando la pelea en corto aviso Cody Durden. Esto lo estamos grabando el lunes, así que lo está tomando faltando 6 días o 5 días, como lo quieran ver, para el enfrentamiento. E independientemente de eso, pienso que Yafel Fiño es un peleador más peligroso que Cody Durden. Durden ya tiene 35 años, una carrera de 28 peleas profesionales, ha recibido demasiado castigo y se ha notado bastante claro que ya no está en su prime, que ya no tiene el mismo guante y todo eso, y puede tener un cinturón negro en lucha y en jiu-jitsu brasileño, pero siempre he visto errores en el juego de Cody Durden. Y Yafel Fiño es un peleador triquiñuelo, es un peleador que si tú le das la espalda, que si tú te descuidas un momento, te va a terminar sometiendo. A Clayton Carpenter lo sometió, o de Osborne lo sometió, Daniel Vares lo sometió. Es un peleador peligroso y ágil. Entonces, ante un peleador con varios espacios en su juego como Cody Durden y un peleador peligroso como Yafel Fiño, que siempre anda con los codos, que siempre anda con una velocidad muy muy alta en cuanto al striking y todo eso, pienso que Cody Durden se va a ver en problemas. El escenario que yo estoy viendo es posiblemente a Cody Durden intentando algún tipo de derribo, Yafel Fiño trabajando la guillotina y consiguiéndola ante un descuido de Cody Durden. Pero también estoy viendo otro escenario donde Yafel Fiño termina conectando fuerte a Cody Durden, lo termina destanteando y entonces busque la sumisión. Creo que esos son los dos escenarios que se pueden presentar en este enfrentamiento y veo difícil que Cody Durden termine sacando una victoria. Realmente no sé si Durden va a poder ser tan consistente para poner en problemas a Yafel Fiño, porque este peleador ha tenido buenas peleas. De entre las pocas derrotas que ha tenido, una fue contra Muhammad Mokaev y la otra fue contra Alan Nascimento, y fueron enfrentamientos bastante parejos hasta cierto punto, principalmente el de Alan Nascimento, y él es bastante bueno. Entonces eso resalta más
mi confianza en Yafel Fiño. Así que voy a clasificar este enfrentamiento como un 55-45 a favor de Yafel Fiño, posiblemente vía la sumisión. Y ya veremos qué puede hacer Cody Durden. Puede que la experiencia pese, que saque alguna sorpresa, pero yo de momento me quedo con Yafel Fiño como el ganador en la división de peso pactado. Avanzamos en la división de peso gallo femenil con el enfrentamiento de Mayra Bueno Silva versus Michelle Montague. Y tenemos de regreso a Bueno Silva, la Cody Brundage de la división femenil. Qué poco respeto te tengo, Mayra Bueno Silva. Pero bueno, independientemente de mis sentimientos, me voy a ir con Michelle Montague como la ganadora en este enfrentamiento. Y hay varios motivos para irte con Montague como la ganadora. Y se pueden estar preguntando cuáles son, porque si nosotros observamos el historial de Montague, es uno bastante corto, gente. Es uno bastante corto, pero muy efectivo. Y la verdad, ya demostró en su debut contra Luana Carolina, la que se pasó de tortas, que es una peleadora sólida, buena y fuerte. Y miren, gente. Mayra Bueno Silva, después de haber insultado a Raquel Pennington, empezó la racha de derrotas. Ya viene con 4 derrotas consecutivas. Ya cuando tenía 3 derrotas consecutivas, Mayra Bueno Silva era un manojo de nervios, y simplemente ese factor emocional es más que suficiente para que se ponga el pie ella misma, gente. Con 3 ya cometí errores, con 4 va a ser un desastre, gente. La cantidad de errores que Mayra Bueno Silva va a cometer va a ser enorme, y Michelle Montague es una peleadora más grande, tiene más estatura, y el estilo que tiene le beneficia para ganarle a Mayra Bueno Silva, porque las situaciones en que vemos en problemas a Mayra Bueno Silva es cuando se da el momento de la lucha, se da el momento de ver quién consigue la posición de control, y Michelle Montague es una peleadora bastante buena en este sentido. Ya lo pudimos ver contra Luana Carolina, una peleadora grande, pesada y fuerte, y pienso que Mayra Bueno Silva no va a poder soportar ni manejar a Michelle Montague. De hecho, estoy viendo un escenario bastante parecido al que se terminó dando cuando se enfrentó contra Macy Chiasson. Entonces, pienso que Michelle Montague va a estar ahí, van a cerrar la distancia, se va a dar la lucha por el tiempo de control, y Michelle Montague va a terminar sacando la posición de control, donde va a estar castigando con los codos y con el ground and pound de una manera efectiva, y que eventualmente le va a sacar esta victoria a Mayra Bueno Silva. La verdad lo veo muy difícil que Mayra Bueno Silva vaya a sacar esta victoria. Esta peleadora como tal, de las pocas victorias antes de las que tenía y todo eso, de las más destacables que tenía fue contra Holly Holmes, y la terminaron retirando porque usó sustancias ilegales Mayra Bueno Silva. Y a partir de ahí empezó a perder, gente. Empezó a perder. Realmente parece que Mayra Bueno Silva era más humo que otra cosa, y la verdad no, yo tengo mis dudas de si va a poder sacar la victoria contra un perfil tan sólido como el de Michelle Montague, aunque esto es la UFC y todo es posible. Pero bueno, voy a clasificar este enfrentamiento como un 55-45 a favor de Michelle Montague, posiblemente vía la decisión, y ya veremos qué puede hacer Mayra Bueno Silva, pero creo que le vamos a decir adiós después de esta pelea. Pero bueno, me quedo con Montague como la ganadora en la división de peso gallo femenil. Continuamos en la división de peso mediano con el enfrentamiento de Jackson McVeigh versus Cedric Dumas, y en esta ocasión me voy a ir con Jackson McVeigh como el ganador, gente. ¿Te vas a ir con alguien que lleva 2 derrotas en 2 peleas de la UFC? Correcto, me voy a ir con Jackson McVeigh como el ganador, porque es cierto que este peleador viene con 2 derrotas, pero ambas derrotas fueron vía la sumisión. Y Cedric Dumas no es un sometedor de élite. De hecho, una sumisión, 2 sumisiones tiene en su historial y ya está, gente. No es un peleador que se destaque por su lucha, por sus sumisiones, ni nada por el estilo. Es más un peleador que aprovecha más su alcance, la distancia, la estatura y todo eso para tener intercambios inteligentes, medidos y todo eso, pero en esta ocasión va contra un peleador que es igual de alto que él, de hecho es más alto que él, y en cuanto al alcance no hay tanta diferencia a favor de Cedric Dumas. Entonces pienso que en la pelea de pie donde se va a desarrollar esta pelea, Jackson McVeigh tiene más
efectividad. Creo que es un peleador que ha demostrado más talento en la pelea de pie. Contra Zachary Ruiz estaba demostrando bastante talento hasta que Zachary Ruiz empezó a utilizar la lucha, utilizó los derribos y utilizó las sumisiones. Pero no creo que Cedric Dumas pueda neutralizar el estilo de McVay con la lucha o algo así. La verdad pienso que McVay en esta pelea sí va a tener mucho más espacio para trabajar, mucho más espacio para demostrar la peligrosidad de ese peleador, porque antes de ingresar a la UFC venía con puras finalizaciones, 3 sumisiones, 3 knockouts, que es muy diferente llegar a la UFC y hacer esto. Pero en general creo que McVay tiene un poco más de talento, consistencia y peligrosidad en comparación a Cedric Dumas. Cedric Dumas, en él pude confiar un par de veces, pero actualmente no sé si puedo confiar en él. A los pocos peleadores que les ha ganado no han sido la gran cosa. Uno fue Denis Tiuliulin, un peleador que tiene demasiadas derrotas por nocaut. Abu Azaitar era un veterano que creo que ya no está en la UFC. Cody Brundage, qué poco respeto te tengo. Y poco más, gente. Entonces, no veo suficientes credenciales ni consistencia en Cedric Dumas para decir esta es la buena, esta es cuando sí vas a sacar la victoria. Lo único que tiene de su lado es que es más experimentado en la UFC y ya está, pero en general creo que el perfil de Jackson McVay es mejor, así que prefiero jugarme esta decisión con Jackson McVay y voy a clasificar este enfrentamiento como un 55-45 a favor de Jackson McVay, posiblemente vía la decisión, aunque tengo ciertas sospechas de que McVay podría sacar alguna sumisión sorpresa por ahí, posiblemente alguna mataleón, pero bueno, ya veremos, gente. De momento me quedo con Jackson McVay como el ganador en la división de peso mediano. Continuamos en la división de peso mediano con el enfrentamiento de Rodolfo Vieira versus Eric Macónico, Mocónico o como le quieran decir, y me voy a ir con Eric Macónico como el ganador de este enfrentamiento. Y la verdad es que Rodolfo Vieira puede ser un gran veterano, puede tener unas credenciales en Jiu-Jitsu muy bueno, pero es demasiado pasivo, gente, es demasiado tranquilo, no es nada determinado a ir y castigar y conseguir finalizaciones y nada de eso. Y ante un peleador que tiene más alcance, un peleador mucho más agresivo y mucho mejor en la pelea de pie, creo que Eric Macónico va a sacar una victoria bastante aplastante sobre Rodolfo Vieira. Y esto lo pudimos corroborar cuando vimos a Von Nickel, perdón, finalizarlo de una manera brutal con esa patada alta. La verdad se me hace que los mejores días de Rodolfo Vieira ya pasaron y que básicamente es un blanco bastante grande para que Eric Macónico esté explotando su striking una y otra vez. La verdad, Eric Macónico por ahí habrá tenido sus derrotas contra Baisan Ursus, Urkaev y todo eso. Pero en general creo que es un peleador que puede llegar a ser bastante peligroso. Contra Cody Brundage sacó una victoria muy aplastante. Y creo que Rodolfo Vieira está más o menos ahí en este perfil en un mal momento. Entonces, la verdad no veo ningún tipo de justificación para irme con Rodolfo Vieira. No creo que incluso si él quisiera utilizar su jiu-jitsu y todo eso, no sé si va a ser lo suficientemente determinado para buscar los derribos, para conseguir una posición ventajosa, o que va a tener la suficiente técnica y potencia para conectar fuerte a Macónico y finalizarlo. Siento que todo está en contra de Rodolfo Vieira. Creo que Macónico lo va a ir castigando lentamente y que por ahí del segundo o tercer round lo va a terminar finalizando por un knockout técnico, alto volumen de golpeo. Entonces voy a clasificar este enfrentamiento como un 55-45 a favor de Eric Macónico, posiblemente por knockout. Y ya veremos si Rodolfo Vieira me calla la boca, me da un cachetadón y me dice cara a boca en brasileño, portugués, en brasileño, hombre, en portugués, pero yo de momento me quedo con Eric Macónico como el ganador en la división de peso mediano. Oye tú, sí tú, no olvides de dejar ese poderosísimo like y de suscribirte si te está gustando este episodio. También no olvides picarle ese botón de hype como lo hacen todos los campeones.
Continuamos en la división de peso completo con el enfrentamiento de Marcos Buchacha versus Ryan Spann. Y me voy a ir con Ryan Spann como el ganador, gente. Yo sé que muchos están viendo a Marcos Buchacha como el favorito, que está siendo muy esperado que este peleador vaya a sacar la victoria. Pero yo no me puedo permitir en lo personal confiar en Marcos Buchecha. Este peleador ingresó a la UFC con un perfil muy alto en Jiu-Jitsu brasileño, que se veía que iba a ser una bestia con un físico bastante temible y resultó ser una patata con patas. La verdad es que el cardio de Buchecha fue extremadamente horrible y pensamos que, vale, posiblemente fue porque era su debut o sorpresa, segunda pelea en la UFC contra Kennedy Nzechukwu, también fue una patata en el cardio, gente. Entonces, no siento que en una tercera ocasión vaya a salir mucho mejor o algo así. Y es lo que le beneficia aquí en este octágono es que va a ser un octágono más pequeño porque este enfrentamiento va a ser en el Meta Apex de Las Vegas. Entonces estoy esperando que Muchacha aquí pueda tener cierta ventaja, pero pienso que si Buchecha logró sacar, bueno, no fue una victoria, fue un empate. De hecho, iba a perder Marcos Buchecha, pero bueno, pienso que si por ahí logró conseguir cierto tiempo de control y todo eso contra Kennedy Nzechukwu fue porque Kennedy Nzechukwu tiene este estilo goofy, raro, como de mencito y que en general Nzechukwu no tiene nada, pero nada de habilidad a ras de lona. No tiene absolutamente nada de habilidad Kennedy Nzechukwu. Y por otro lado, Ryan Spann sí es un peleador que ha utilizado la lucha, es un peleador más grande, es un peleador fuerte, es un peleador experimentado. Creo que Ryan Spann se va a poder defender perfectamente de los derribos de Jiu-Jitsu de Marcos Buchecha utilizando su lucha americana y que eventualmente va a poder colar por ahí algún tipo de sumisión o posiblemente algún knockout técnico cuando Marcos Buchecha ya se haya cansado y esté cometiendo estos típicos errores que tiende a cometer Marcos Buchecha. La verdad, no puedo confiar ni a kilómetros en Marcos Buchecha. Y Ryan Spann, por más de que sea un veterano y todo eso, que ya tenga su edad, que ya tenga su daño, su castigo y todo eso, me sigue dando mucha más confianza. Y miren, gente, este es el historial de Ryan Spann. Este es el historial. Lo pueden ver bastante rojo, un par de victorias por ahí, lo que ustedes quieran, pero bastante rojo. Y Ryan Spann me da el triple de confianza que Marcos Buchecha. Entonces, gente, me voy a quedar con Ryan Spann como el ganador. Lo voy a clasificar como un 55-45 a favor de Ryan Spann, posiblemente. Vi el knockout, le vamos a poner que va a ser un knockout técnico a favor de Ryan Spann. Estoy esperando una gran victoria. Posiblemente después de esto, muchachas, lo sea corrido de la UFC. Pero bueno, de momento yo me voy a quedar con Ryan, el Superman Spann, como el ganador en la división de peso completo. Continuamos en la división de peso gallo con el enfrentamiento de Montel Jackson versus Raoni Barcelos. Y este es un enfrentamiento horrible de definir, literalmente, hasta que no sepamos cómo va a venir Montel Jackson, nadie va a saber cómo va a resultar este enfrentamiento, porque ya les digo, gente, si Montel Jackson viene como peleó contra Davison Figueiredo, va a perder, pero por toneladas, va a perder, pero nivel humillación en contra de Raoni Barcelos. Pero suponiendo que no va a pelear así, me voy a ir con Montel Jackson como el ganador, gente. Tengo que utilizar la lógica, tengo que utilizar los números, tengo que utilizar de manera objetiva mi decisión de irme con Montel Jackson, porque este es un peleador más alto, tiene bastante pegada, tiene mucho más alcance. Estamos hablando que son 22 centímetros de alcance, lo cual es una burrada. Y Raoni Barcelos ha tenido buenos desempeños, pero estos buenos desempeños, gente, han sido ante peleadores con su misma complexión, peleadores bajitos, poco alcance. Estamos hablando de un Cody Garbrandt, un veteranazo, un Ricky Simón que por algún motivo ese día decidió no pelear y Raoni Barcelos le pegó una gran bailada en la pelea de pie. Reconocimiento a Raoni Barcelos, eso sí.
Y vamos a ignorar a Beto Talbot. Y entonces, ese tipo de perfiles, ese tipo de peleadores bajitos, poco alcance y todo eso, ahí sí veo una oportunidad para que Raoni Barcelos termine sacando la victoria. Contra Ricky Simón fue un alto volumen de golpeo y todo eso. Pocos derribos, se defendió bastante bien Ricky Simón, pero ante un Montel Jackson grande y peligroso con la pegada y todo eso, estoy viendo más oportunidad en Montel Jackson. Por ahí me preocupa un poco que el octágono es un poquito más pequeño y todo eso, pero como les digo, si nos vamos a los números podemos ver que Montel Jackson es un peleador que tiene buena defensa en el golpeo, tiene muy buena defensa en ese sentido, tiene buena efectividad de golpes significativos, muy bajo el número de golpes conectados por todo lo que pasó en su última pelea, pero también tiene muy pocos golpes recibidos por minuto. Pero esto es a lo que yo iba, que siento que Ronnie Barcelos se va a ver en problemas en la pelea de pie y que va a intentar recurrir a su lucha, pero él no es muy bueno consiguiendo los derribos, apenas tiene un 31% de efectividad. Montel Jackson tiene un 67% de efectividad de defensa contra los derribos, perdón, y también tiene buena efectividad, tiene buen promedio. Entonces quiero pensar que por ahí en una de esas le puede revertir la situación a Raoni Barcelos y terminar sacando esta victoria, gente. Realmente pienso que es algo posible, es algo viable, pero si todo va a depender de si Montel Jackson tiene ganas de pelear o no tiene ganas de pelear. Es algo que yo no puedo saber, su esquina tampoco lo puede saber, el único que va a saber es Montel Jackson y no pienso invertir más tiempo tratando de adivinar qué va a pasar con ese peleador. Pero bueno, gente, voy a clasificar este enfrentamiento como un 55-45 a favor de Montel Jackson, posiblemente vía la decisión. Y ya veremos si puede conectar un par de combinaciones fuertes, posiblemente sacar algún knockout. Pero bueno, con que saque la victoria, yo me quedo más que satisfecho. Pero bueno, me quedo con Jackson como el ganador en la división de peso gallo. Avanzamos en la división de peso gallo con el enfrentamiento de David Grant versus Adrián Luna Martinetti y tenemos a este debutante de Ecuador. Un gran saludo a Ecuador y me voy a ir con Adrián Luna Martinetti como el ganador en este enfrentamiento, debutando contra un gran veterano, gente. Y es una decisión riesgosa, pero creo que se ha ganado este derecho Martinetti para que yo confíe en él. Recuerden que este peleador fue el que le ganó a Mark Bolognin, el de la semana pasada, el que peleó contra Castañeda, y él sí le causó muchísimo más daño en comparación a Castañeda. ¿Y por qué pienso que va a sacar esta victoria en contra de un veterano como David Grant? Bueno, es básicamente porque este peleador, por más aguantador que sea, por bueno que sea en la pelea de pie, por técnico que sea también en la pelea de pie, David Grant tiende a brillar más ante peleadores que le dan espacio, ante los peleadores que tienen inseguridad, ante los peleadores que no son buenos en la pelea de pie. Ahí es donde David Grant explota toda su experiencia. Pero Adrián Luna Martinetti es un peleador, es un striker que va de frente, va a presionar alto volumen de golpeo. Y yo pienso que eso es lo que va a romper a David Grant. Viendo el historial de David Grant, podemos recordar que está la derrota que sufrió contra Charles Jourdain, otro peleador que vimos la semana pasada. Y justamente el estilo que tiene Jourdain y el estilo que tiene Martinetti son similares. Es presionar a tu oponente, es buscar el striking, es atacar y entonces conectar esos golpes contundentes. Y ya con Charles Jourdain pudimos ver que terminaron tumbando a David Grant con un rodillazo volador que entonces trabajó la sumisión con la estrangulación de guillotina. Y Martinetti es un peleador que es bastante versátil en este sentido, tiene varios tipos de sumisiones y creo que con la presión que va a ejercer contra David Grant va a encontrar ese espacio. Pero si no me creen, como siempre, vámonos con los poderosísimos números si esta cosa deja de dar doble clic. Y podemos ver, como les digo, un alto volumen de golpeo. Aquí no hubo finalización, entonces aquí no es como que esté tan inflados. Los números de Adrián Martinetti tiene buenos golpes significativos. También hay que tener en cuenta esto.
casi 8 golpes recibidos por minuto y una defensa más baja en comparación a David Grant. En cuanto a grappling, podemos ver mejores números del lado de Adrian Martinetti, así que también por ahí podría combinar e intercalar los estilos para sacar una victoria ante David Grant. La verdad, David Grant me decepcionó con esa pelea contra Charles Jourdain, no aguantó absolutamente nada, así que en esta ocasión prefiero irme con la nueva sangre, con la nueva experiencia. 40 añitos tiene David Grant, entonces ya como que ya no vi ese mismo aguante de antes contra alguien tan peligroso como Charles Jourdain. Pero bueno, enfrentamiento riesgoso que voy a clasificar como un 55-45 a favor de Adrián Luna Martinetti, posiblemente vía el knockout técnico. Y ya veremos qué puede hacer Martinetti en su debut. Le deseamos la mejor de las suertes y de momento me quedo con él como el ganador en la división de peso gallo. Continuamos en la división de peso ligero con el enfrentamiento de Rafa García versus Alexander Hernández y desafortunadamente me tengo que ir con Alexander Hernández como el ganador en este enfrentamiento. Obviamente, como mexicano, nuestro apoyo está con Rafa García. Me gustaría irme de manera objetiva con Rafa García, pero mi instinto me está diciendo que debo de ir con Alexander Hernández. De hecho, el perfil que tienen estos dos peleadores es bastante parecido. Los estilos que tienen son muy parecidos. Ambos peleadores son strikers con bastante potencia, bastante técnica, muy fuertes en la lucha. Pero creo que el factor que más va a definir este enfrentamiento es el hecho de que Alexander Hernández es un poco más explosivo y posiblemente un poco más aguantador que Rafa García. Pienso que si por ahí García lo termina cachando a Alexander justamente cuando Alexander esté entrando y todo eso, creo que sí podría sacar alguna victoria por nocaut, pero si no llega a cacharlo cuando Hernández esté entrando o algo así, creo que Hernández va a estar conectando volados más peligrosos. Creo que es posible que cause más daño al rostro de Rafa García y que eventualmente eso va a ser lo que va a definir este enfrentamiento. Creo que va a ser uno bastante cerrado. Como les digo, ambos peleadores tienen estilos similares y lo único que destaca más en este sentido es el hecho de que Hernández tiene más alcance, más estatura, pero no pienso que Rafa García no pueda manejar estas estadísticas. No, no es algo extraño o ajeno para Rafa García. Pero insisto, la pegada, la explosividad y la fuerza de Hernández creo que van a hacer la diferencia para que se vea más castigo en Rafa García y que los jueces terminen dando más puntos a Hernández en comparación a lo que Rafa García va a terminar consiguiendo. Pero bueno, es un enfrentamiento cerrado que yo voy a clasificar como un 55-45 a favor de Alexander Hernández, posiblemente vía la decisión, y le deseamos la mejor de las suertes a Rafa García. Espero equivocarme en esta predicción, pero bueno, de momento me quedo con Alexander Hernández como el ganador en la división de peso ligero. Y hemos llegado a la pelea coestelar de la noche en la división de peso gallo femenil con el enfrentamiento de Norma Dumont versus Jocelyn Edwards, y me voy a ir con Norma Dumont como la ganadora, aunque fue una pelea que me tomó muchísimo tiempo de definir y que mi instinto y en lo personal yo quería irme con Jocelyn Edwards. Por ahí algo me está diciendo que Jocelyn Edwards va a salir con todo, que va a utilizar la lucha, que va a aplicar la misma que le aplicó a Nora Cornioli y la va a terminar finalizando de una manera en que todo el mundo se va a quedar sorprendido. Pero debo de ser objetivo, gente. No le puedo hacer caso a mis instintos nada más así porque sí, los cuales básicamente están fundamentados en la fuerza de Jocelyn Edwards y todo eso. Pero siguiendo la objetividad, siguiendo los números y todo eso, siguiendo el historial, me voy a ir con Norma Dumont como la ganadora porque esta peleadora es un poco más consistente en este tema. Siento que Norma Dumont es mejor en la pelea de pie y justamente en una entrevista reciente Jocelyn Edwards dice que le gusta este enfrentamiento porque ella es una striker, Norma Dumont también es otra striker y que espera una pelea como la que tuvo Norma Dumont contra Irene Aldana.
y entonces supe que debía de irme con Norma Dumont. Si fuera en la lucha tendría un poco más de dudas por todo el tema de lo que pasó con Ketlen Viera, porque en el enfrentamiento contra Ketlen Viera, esta peleadora Norma Dumont sí fue controlada durante 5 minutos y 19 segundos. Fue una pelea controversial que muchos dicen que Ketlen Viera terminó ganando y que la mayoría de los que ganó con Norma Dumont únicamente se alegraba de este robo, pero que estaban de acuerdo en que Ketlen Viera había ganado. Entonces por eso tenía mi tentación de irme con Jocelyn Edwards como la ganadora. Si utilizaba la lucha, yo le iría a Jocelyn Edwards. Pero en la pelea de pie, Jocelyn Edwards no es como la más consistente. Es cierto que ha mejorado y todo eso, pero Norma Dumont tiene más consistencia en este sentido. Es una peleadora de alto volumen, es una peleadora que cierra bastante bien la distancia y que castiga con un alto volumen. Entonces por eso al final decidí irme con Norma Dumont como la ganadora. Y claro que sí, vamos a ver los números porque siempre debemos de utilizar los buenos números. En golpes significativos se va ligeramente para Jocelyn Edwards. Al mismo tiempo, los golpes conectados por minuto también se van para Jocelyn Edwards, pero en golpes recibidos por minuto, Norma Dumont recibe menos golpes y tiene una mejor defensa con un 15%. Y dejando de lado la pelea de pie a ras de lona, también Norma Dumont está sacando mejores números con mayor efectividad y mayor defensa en comparación a Jocelyn Edwards. Entonces, es una pelea difícil de definir, perdón. Es una pelea complicada y que fácilmente se podría ir para cualquiera de los dos lados, pero creo que en consistencia Norma Dumont ha sido un poquito más fuerte en ese sentido y me pone en cierta duda el hecho de que Jocelyn Edwards quiera utilizar únicamente su striking en esta pelea. No dijo que únicamente, pero dio a entender que quiere una pelea fuerte en un enfrentamiento de pie en el striking. Entonces, eso fue lo que me puso en duda y lo que al final me terminó empujando hacia el lado de Norma Dumont. Pero bueno, pelea difícil que voy a clasificar como un 55-45 a favor de Norma Dumont, posiblemente vía la decisión. Y ya veremos qué pasa, pero si gana Jocelyn Edwards, como lo dije al inicio, me va a dar algo, gente. Pero bueno, me quedo con Norma Dumont como la ganadora en la división de peso gallo femenil. Y hemos llegado a la cereza del pastel con la pelea estelar de la noche en la división de peso pluma con el enfrentamiento de Aljamain Sterling versus Joseph Zalal. Gente, enfrentamiento muy complicado de definir, pero me la voy a jugar con Joseph Zalal como el ganador. Pero de verdad que me la estoy jugando, me estoy arriesgando con esta decisión, pero vamos a justificar el por qué nos estamos yendo con Joseph Zalal, porque este peleador es uno muy inteligente. Desde que regresó a la UFC ha venido con grandes victorias, muy inteligente, sabe desplazarse, sabe cómo dificultar la pelea para sus oponentes y básicamente la estrategia que utiliza Joseph Zalal es un pega y corre, literalmente. Cuando vimos ese enfrentamiento con Calvin Kattar, lo vimos a kilómetros la técnica que estaba utilizando Joseph Zalal y lo pueden corroborar por la cantidad de golpes totales conectados de Calvin Kattar. Apenas si fue una cantidad mínima que pudo conectar porque todo el tiempo Joseph Zalal estuvo desplazándose de manera inteligente, neutralizando los intentos de hacer engage de Calvin Kattar y siento que Aljamain Sterling no es el peleador más efectivo al momento de cerrar esta distancia. Creo que Joseph Zalal es un peleador bastante escurridizo, aunque en esta cartelera, como bien he dicho varias veces, estamos en un octágono un poco más pequeño, lo cual puede favorecer para el intercambio y la lucha de Aljamain Sterling. Pero aquí va el segundo punto, gente. Joseph Zalal no es una patata con la lucha y no es una patata con el jiu-jitsu brasileño. Este peleador tiene un cinturón negro en jiu-jitsu brasileño, al igual que Aljamain Sterling. Entonces, siento que por más de que Sterling pueda conseguir o buscar los derribos, no va a ser tan, pero tan fácil
llevar a ras de lona a Joseph Salal, porque este peleador, como les digo, tanto desplazamiento, tanto movimiento le va a complicar mucho a Aljamain Sterling sacar esos derribos, pero recordemos que es Aljamain Sterling. Aquí es el por qué es tan difícil de definir, porque Sterling es muy bueno, es un grappler de élite, es un luchador de élite, y Joseph Salal creo que no se ha enfrentado a nada de este nivel, pero siento que es una prueba que Joseph Salal sí puede pasar si aplica su clásica estrategia de correr y pegar, correr y pegar, correr y pegar, defensa de derribos, posiblemente algún agarre, posiblemente alguna reversión. Siento que esos van a ser los puntos claves que van a definir este enfrentamiento a favor de Joseph Salal, porque Aljamain Sterling es bueno con la lucha, es muy bueno con la lucha, pero no creo que sea el mejor striker de todos. Siento que ahí sí tiene espacios, ahí sí tiene ciertos fallos. Incluso en la pelea de Brian Ortega, donde ganó por paliza en cuanto a números, hubo varios momentos en que Brian Ortega sí estaba logrando llegar al rostro de Sterling y Sterling no los podía defender, simplemente se ponía la cara de que le dolía y todo eso, y ya está. O sea, realmente la velocidad de Brian Ortega fue más que suficiente para llegar al rostro de Aljamain Sterling. Y Joseph Salal viene en mucho mejor momento que Brian Ortega. Entonces ahí es donde me pongo a pensar en que Joseph Salal tiene una gran oportunidad. Y como siempre vamos a revisar los números, gente, donde podemos ver que en efectividad se va para Aljamain Sterling, también volumen de golpeo se va para Aljamain Sterling, en golpes recibidos se va a favor de Joseph Salal con menos de 2 golpes recibidos por minuto, y en la defensa con un 66% también se va para Joseph Salal. Y en cuanto a los números a ras de lona, ligeramente en efectividad se va del lado de Joseph Salal, en defensa se va para Joseph Salal, pero eso va a ser interesante de ver si lo puede mantener después de enfrentarse a alguien como Aljamain Sterling. Y no olvidemos que esta pelea es a 5 rounds, gente. Es una pelea 5 rounds. Primera vez que Joseph Salal se va a enfrentar a 5 rounds, entonces siempre hay oportunidad de que vaya a haber algún tipo de sorpresa, de que vaya a haber algo que salga mal con Joseph Salal. E insisto, tal vez no se ha enfrentado a nadie del nivel de Aljamain Sterling, pero siento que es una de estas pruebas que sí puede pasar. Siento que ese es uno de estos enfrentamientos que no es tan desmedido, tan alocado, donde se enfrenta a la nueva sangre contra los veteranos. Así que me la voy a jugar con Joseph Salal, pero va a ser un enfrentamiento cerrado que voy a clasificar como un 55-45 a favor de Joseph Salal, perdón, posiblemente vía la decisión. Y ya veremos si no Aljamain Sterling demuestra que hay niveles, que la experiencia pesa y que sigue en el juego, lo cual Sterling no está en la basura, no está a punto de retiro ni nada de eso. Él es un gran peleador, entonces pelea riesgosa. Pero bueno, de momento me voy a quedar con Joseph Salal como el ganador en la división de peso pluma. Y con esto llegamos al final de las predicciones del UFC Fight Night de Sterling vs Salal, evento que tendrá lugar el 25 de abril a partir de las 3 p.m. hora México. Nos vamos hasta el Meta Apex para 13 peleas que van a estar bastante interesantes. Hay peleas que son difíciles de definir, pero esperemos que saquemos los mejores, esperemos sacar los mejores resultados. Lo dije raro, ¿no? Bueno, y solo voy a decir que si Norma Dumont pierde y Joseph Salal pierde, me voy a volver loco, gente. Pero bueno, cruzaremos los dedos y esperaremos este gran evento para disfrutarlo todos juntos en Kick. Así que ya lo saben, gente, ahí estaremos transmitiendo en vivo todas las reacciones, comentando y disfrutando todos juntos. Recuerden que si les gustó este episodio, no olviden dejar ese poderosísimo like, suscribirse si no lo han hecho y picarle ese botón de hype que es totalmente gratuito y me ayuda muchísimo. Gracias por todo el apoyo, gente, y ya nos estaremos viendo muy pronto, pero sin nada más que agregar por el momento, su servidor, humildemente Vainilla UFC, se despide deseándoles absolutamente todo lo mejor y hasta luego.